Barcelona no perdió su corona, se la arrancaron, la vendieron por partes y la enterraron bajo 1.350 millones de euros de deuda. Esto no fue una caída, fue un trabajo desde adentro. Dos presidentes, Bartomeu y Rosell, convirtieron el club de fútbol más admirado del mundo en un desastre lleno de fichajes fallidos, salarios altísimos y promesas rotas. La Masia fue dejada de lado, la identidad vendida, Messi echado, todo mientras la directiva brindaba con copas. Esta no es solo la historia de una ruina financiera, es como el orgullo, el poder y la codicia llevaron a un imperio del fútbol de rodillas. Las semillas de la destrucción, la presidencia de Sandro Rosell. Las primeras grietas en los cimientos del Barcelona aparecieron en 2010, cuando Sandro Rosell se convirtió en presidente. Un ex ejecutivo de Nike, Rosell, trajo una mentalidad de negocio primero que cambiaría fundamentalmente el ADN del club. Su primer movimiento importante reveló sus prioridades. En 2011, Rosell firmó un acuerdo de 30 millones de euros por año con Qatar Foundation, relegando el logo de UNICEF a la parte trasera de la camiseta. Esto no fue simplemente un cambio de patrocinio, fue un cambio filosófico. La tradición del Barcelona de priorizar valores sobre dinero fue sacrificada por ganancias financieras inmediatas. Pero el aspecto más dañino de la presidencia de Rosell fue el fichaje de Neymar en 2013, anunciado públicamente como un acuerdo de 57 millones de euros. El costo real fue de 86 millones de euros, con la diferencia oculta a través de pagos secretos a la familia de Neymar y empresas fantasma. Este engaño no solo fue poco ético, fue ilegal. Las autoridades españolas iniciaron investigaciones por fraude fiscal, eventualmente forzando la renuncia de Rosell en 2014. Más allá de la falta de honradez financiera, Rosell comenzó a descuidar la Masia, la academia que había producido el núcleo del mejor equipo del Barcelona. El enfoque cambió de desarrollar talento a comprar estrellas establecidas, una estrategia que dio resultados a corto plazo, pero socavó el modelo sostenible del club. Cuando analizo el mandato de Rosell, veo a un presidente que sacrificó la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. Cuando renunció en desgracia, dejó atrás un club que aún ganaba trofeos, pero había comprometido sus valores y estructura financiera. Los cimientos estaban agrietados, pero el edificio aún se mantenía en pie hasta que su vicepresidente tomó el control. La era Bartomeu, de crisis a catástrofe. Josep Maria Bartomeu, la mano derecha de Rosell, asumió la presidencia en 2014. Inicialmente visto como un cuidador temporal, ganó un mandato completo en 2015, después de que Barcelona asegurara otro triplete con Luis Enrique como entrenador y el formidable trío atacante MSN de Messi, Suárez y Neymar. Este éxito ocultó los problemas institucionales crecientes. Entre bastidores, Bartomeu aceleraba la transformación del club de una institución futbolística a una empresa comercial, pero sin la habilidad empresarial para hacerlo funcionar. La primera crisis importante de la presidencia de Bartomeu llegó en el verano de 2017, cuando Paris Saint-Germain activó la cláusula de rescisión de Neymar de 222 millones de euros. Esto no fue solo la pérdida de una estrella, fue una catástrofe estratégica. Barcelona nunca imaginó que algún club pagaría tal suma y no tenía plan de contingencia. Lo que siguió fue un gasto de pánico que perseguiría al club por años. En 6 meses, Barcelona gastó toda la ganancia de Neymar en 2 jugadores. Ousmane Dembélé, 105 millones de euros más 40 millones en variables, y Philippe Coutinho, 120 millones de euros más 40 millones en variables. Dembélé, aunque talentoso, era propenso a lesiones y se perdería 141 partidos durante su carrera en Barcelona. Coutinho nunca encajó tácticamente y eventualmente fue prestado al Bayern Múnich, donde anotó 2 veces contra Barcelona en la infame derrota 8-2. Al año siguiente, Barcelona añadió a Antoine Griezmann por otros 120 millones de euros, creando una redundancia táctica con Messi que nunca funcionó. Estos no fueron errores aislados, fueron síntomas de un club sin proyecto deportivo coherente. Entre 2014 y 2020, Bartomeu gastó más de 1.000 millones de euros en fichajes, con la mayoría fallando en entregar valor.
André Gómez, 35 millones de euros, Arda Turán, 34 millones de euros, Malcolm, 41 millones de euros, Paulinho, 40 millones de euros, Paco Alcácer, 30 millones de euros, Nelson Semedo, 35 millones de euros, Jérémy Mathieu, 20 millones de euros. Incluso peor que las tarifas de transferencia fue la estructura salarial. Para 2020, la nómina anual del Barcelona superó los 600 millones de euros, la más alta en la historia del fútbol. Jugadores como Samuel Umtiti, 200.000 euros semanales, y Coutinho, 400.000 euros semanales, ganaban salarios enormes mientras contribuían poco. Incluso jugadores veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba recibieron extensiones con aumentos sustanciales. He estudiado muchos colapsos de clubes de fútbol, pero nunca había visto una gestión financiera tan imprudente a esta escala. Bartomeu no solo estaba tomando malas decisiones, estaba socavando sistemáticamente el futuro del club. Humillaciones europeas, el colapso en el campo. Mientras la situación financiera del Barcelona se deterioraba tras bambalinas, sus actuaciones en el campo revelaron la podredumbre más profunda. 3 colapsos consecutivos en la Champions League expusieron la fragilidad mental del equipo y la falta de planificación coherente. Roma, 2018. Después de ganar el primer partido 4-1 en el Camp Nou, Barcelona perdió 3-0 en Roma y fue eliminado por goles de visitante. El equipo se veía física y mentalmente no preparado. Liverpool, 2019. Tras una victoria 3-0 en casa, Barcelona colapsó en Anfield, concediendo 4 goles contra un Liverpool al que le faltaban jugadores clave. El córner rápido de Trent Alexander-Arnold para el gol decisivo simbolizó la falta de concentración y preparación del Barcelona. Bayern Múnich, 2020. El punto más bajo llegó en Lisboa durante la Champions League modificada por COVID. El Bayern Múnich desmanteló al Barcelona 8-2 en un cuarto de final a partido único, la peor derrota europea del club en décadas. La imagen de Gerard Piqué, parado desanimado mientras el Bayern anotaba su 8º gol, se convirtió en el símbolo de la caída del Barcelona. Estas no fueron solo derrotas, fueron fallas sistemáticas que expusieron la desconexión entre el gasto del Barcelona y su proyecto deportivo. A pesar de tener una de las plantillas más caras en la historia del fútbol, fueron superados táctica y físicamente. Creo que estos colapsos europeos no fueron accidentes, fueron el resultado inevitable de priorizar intereses comerciales sobre la excelencia deportiva. Un club que una vez se definió por su filosofía futbolística se había convertido en una entidad comercial sin rumbo. La crisis del COVID, el golpe final. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a principios de 2020, expuso cuán precarias se habían vuelto las finanzas del Barcelona. El club había presupuestado 1.059 millones de euros en ingresos para la temporada 2019-20, pero finalmente ganó solo 855 millones de euros, un déficit de más de 200 millones de euros. Sin ingresos de día de partido, tours del museo o ventas de mercancía de tiendas físicas, el flujo de efectivo del Barcelona colapsó. Sin embargo, Bartomeu continuó tomando decisiones cuestionables, como el intercambio Arthur Pjanic, que claramente fue diseñado para equilibrar los libros para el fair play financiero, en lugar de mejorar el equipo. Para octubre de 2020, con una moción de censura amenazando, Bartomeu y toda su junta renunciaron. Su regalo de despedida fue anunciar la participación del Barcelona en la Superliga Europea, un intento desesperado de asegurar salvación financiera que dañaría aún más la reputación del club. He analizado muchos clubes de fútbol durante la pandemia, y aunque todos sufrieron, ninguno estaba tan mal preparado como el Barcelona. La pandemia no creó su crisis financiera, simplemente aceleró y expuso lo que ya estaba ahí. El dolor de Messi, el precio final de la mala gestión. El capítulo más doloroso en la historia reciente del Barcelona merece atención especial. Lionel Messi, el mejor jugador en la historia del club y posiblemente en la historia del fútbol, fue forzado a irse en el verano de 2021. No porque quisiera, sino porque Barcelona simplemente no podía permitirse mantenerlo. Este no fue un desarrollo repentino. Las semillas fueron plantadas años antes con la gestión financiera imprudente de Bartomeu. El último contrato de Messi bajo Bartomeu
Bartomeu valía unos astronómicos 555 millones de euros durante 4 años, una cifra que reflejaba su valor para el equipo, pero que Barcelona no podía sostener, especialmente después de que la pandemia diezmara sus ingresos. Cuando Joan Laporta regresó como presidente en marzo de 2021, heredó un desastre financiero. A pesar de su promesa de campaña de mantener a Messi, la realidad era mucho más complicada. La nómina del Barcelona tenía que ser drásticamente reducida para cumplir con las reglas de fair play financiero de la liga. Incluso con Messi aceptando una reducción salarial del 50%, no fue suficiente. La deuda y estructura salarial del Barcelona hizo matemáticamente imposible registrarlo mientras cumplía con las regulaciones de la liga. El 5 de agosto de 2021, Barcelona anunció que Messi no continuaría con el club. 3 días después, yo observé junto con millones cómo Messi realizó una conferencia de prensa llena de lágrimas. Hice todo lo posible y el club no pudo hacerlo por la liga, explicó, visiblemente devastado. Estoy muy agradecido por el amor que la gente me ha mostrado estos años. Esta no fue solo la salida de una estrella, fue la consecuencia más visible de años de mala gestión financiera. El mejor jugador en la historia del Barcelona, quien se había unido al club como un niño de 13 años y roto todos los récords, fue forzado a irse no por elección, sino por necesidad. Messi se unió al Paris Saint-Germain en transferencia libre, lo que significa que Barcelona no recibió nada por perder su activo más valioso. El impacto deportivo, emocional y comercial fue inconmensurable. La asistencia bajó, las ventas de mercancía declinaron y el equipo luchó sin su talismán. Creo que la salida de Messi representa el precio final de la mala gestión de Bartomeu, una herida autoinfligida que podría haberse evitado con administración financiera responsable. No fue solo una pérdida deportiva, fue una simbólica que mostró cuán lejos había caído Barcelona de sus ideales de más que un club. La herencia, Laporta, regresa a las ruinas. Cuando Joan Laporta regresó como presidente en marzo de 2021, descubrió una situación financiera mucho peor de lo públicamente conocido. En una conferencia de prensa impactante, reveló la verdadera extensión de la crisis del Barcelona: 1.350 millones de euros en deuda, patrimonio negativo y una estructura salarial completamente insostenible. Laporta enfrentó una tarea imposible: reducir deuda, cortar salarios, reconstruir el equipo y mantener competitividad, todo simultáneamente. Su enfoque combinó austeridad con ingeniería financiera creativa, reducciones salariales. Veteranos como Piqué, Busquets y Alba aceptaron cortes significativos de sueldo. Jugadores con altos salarios como Griezmann fueron prestados o vendidos. Palancas financieras. En un movimiento controvertido, Barcelona vendió porciones de futuros flujos de ingresos, 25% de sus derechos de TV de la liga por 25 años a Sixth Street por 517 millones de euros, 49,9% de Barça Studios a Socios.com y Orpheus Media por 200 millones de euros. Acuerdo con Spotify, un acuerdo de patrocinio importante que incluyó derechos de nombre al Camp Nou, trayendo aproximadamente 280 millones de euros durante 4 años. Renacimiento de la Masia. Enfrentando restricciones financieras, Barcelona regresó a sus raíces, promoviendo jóvenes talentos como Gavi, Pedri, Ansu Fati y más tarde, Lamine Yamal. Estas medidas permitieron al Barcelona navegar la crisis inmediata e incluso hacer fichajes estratégicos como Robert Lewandowski. Sin embargo, vinieron con un costo significativo a largo plazo. Barcelona había esencialmente hipotecado su futuro para sobrevivir el presente. Creo que Laporta tomó decisiones difíciles pero necesarias. Las palancas financieras fueron controvertidas, pero proporcionaron espacio para respirar cuando el club se estaba asfixiando bajo deuda. La verdadera prueba será si Barcelona puede reconstruir su modelo financiero antes de que estas soluciones a corto plazo creen problemas a largo plazo. La reconstrucción, Xavi y más allá. Con Xavi Hernández nombrado como entrenador en noviembre de 2021, Barcelona comenzó a reconstruir su proyecto deportivo alrededor de sus valores tradicionales. La temporada 2022-23 trajo su primer título de la liga desde 1919, sugiriendo que el club estaba encontrando su equilibrio. Sin embargo, los desafíos financieros permanecieron enormes. El club
aún operaba bajo las restricciones financieras de la liga, forzando contabilidad creativa y maniobras de último minuto para registrar jugadores. Las palancas económicas proporcionaron alivio temporal, pero redujeron ingresos futuros, creando un ciclo potencial de restricciones financieras. El proyecto de renovación del Camp Nou, marcado como Espai Barça, representó tanto un desafío como una oportunidad. El proyecto de 1.500 millones de euros para modernizar el estadio e instalaciones circundantes tensaría las finanzas aún más, pero prometía ingresos aumentados una vez completado. He observado de cerca mientras Barcelona ha intentado reconstruirse, y aunque se ha hecho progreso, el camino adelante permanece desafiante. El club debe balancear competitividad inmediata con sostenibilidad financiera a largo plazo, un acto de equilibrio delicado que definirá su futuro. La revolución de Flick y el surgimiento de Yamal. Cuando miro al Barcelona hoy bajo Hansi Flick, veo un club que está encontrando su identidad otra vez. Después de la salida de Xavi al final de la temporada 2023-24, muchos se preguntaron si Barcelona podría mantener el impulso. El nombramiento de Flick ha probado ser transformador, trayendo un estilo de alta intensidad y ataque que honra las tradiciones del Barcelona, mientras moderniza su enfoque. La temporada 2024-25 ha sido una mezcla de resultados. Barcelona fue eliminado de la Champions League más temprano de lo esperado, pero ya han asegurado 2 trofeos, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Rafinha ha sido particularmente impresionante en Europa, anotando 13 goles para liderar las tablas de goleadores de la Champions League a pesar de la eliminación del Barcelona. El surgimiento de Lamine Yamal ha sido nada menos que extraordinario. A solo 17 años, ya se ha establecido como uno de los talentos más emocionantes en el fútbol mundial. Su actuación en la Euro 2024 con España mostró su potencial increíble y ha continuado esa forma con Barcelona. Robert Lewandowski continúa entregando goles a un ritmo impresionante a pesar de su edad, mientras jugadores como Pedri, Gavi, cuando está saludable, y Fermín López forman un mediocampo que combina excelencia técnica con ritmo de trabajo. Defensivamente, Barcelona ha mejorado significativamente bajo Flick, con Pau Cubarsí emergiendo como un talento generacional en defensa central. Financieramente, los desafíos permanecen. El club aún opera bajo restricciones estrictas, y la renovación del Camp Nou significa que están jugando en el Estadio Olímpico en Montjuïc, reduciendo ingresos de día de partido. Sin embargo, acuerdos comerciales como la asociación con Spotify y ventas aumentadas de mercancía impulsadas por jóvenes jugadores emocionantes están ayudando a estabilizar la situación. Lo que más me emociona es ver al Barcelona regresar a sus raíces confiando en graduados de la Masia. Yamal, Cubarsí, Gavi y otros representan un regreso al modelo sostenible que trajo al Barcelona sus mayores éxitos. La historia del Barcelona ofrece lecciones cruciales para clubes de fútbol en todo el mundo. La identidad importa, la disciplina financiera es no negociable y el crecimiento sostenible vence a los gastos a corto plazo. El contraste entre el primer mandato de Laporta y la era Rosell Bartomeu muestra cuán crucial es el liderazgo competente para el éxito de un club. Barcelona aún no está fuera de peligro, pero están en el camino correcto. Con jóvenes talentos como Yamal y Cubarsí, un regreso al fútbol atacante bajo Flick y gestión financiera más prudente, hay razón para el optimismo. Si has disfrutado este análisis del colapso financiero y reconstrucción del Barcelona, por favor suscríbete a Ritmo Fútbol para más contenido futbolístico en profundidad. Cubrimos todo desde análisis tácticos hasta análisis financiero de los clubes más grandes del mundo. Presiona ese botón de suscribirse ahora para unirte a nuestra comunidad futbolística.